El aire mismo sabía a cobre y miedo, denso con el hedor acre de la cordita y la tierra húmeda. Se adhería a la parte posterior de la garganta, un recordatorio amargo y constante del infierno que había ardido momentos antes y del que seguramente vendría de nuevo. En el abrazo sofocante de lo que ahora llamaban el Valle Perdido, Lost Valley, 300 infantes de marina estadounidenses se encontraban inmovilizados, su mundo reducido a un desesperado y lodoso paisaje infernal. Cada sombra parecía albergar un enemigo. Cada susurro del viento traía la escalofriante promesa de otro ataque. Esto no era solo una batalla, era una trampa mortal. Crestas altas e implacables se alzaban por todos lados, convirtiendo el suelo del valle en un anfiteatro natural de la fatalidad. El enemigo, invisible pero siempre presente, gozaba de toda ventaja estratégica, sus posiciones profundamente excavadas en la roca, dominando una vista implacable de los americanos atrapados debajo. Los días se habían desdibujado en una agonizante eternidad de escaramuzas, suministros menguantes y la escalofriante certeza de que ninguna huida convencional era posible. La esperanza, ese bien tan preciado en la guerra, era una brasa que se desvanecía rápidamente, ahogada por el humo y la desesperación. Imagina estar allí, acurrucado en un pozo de tirador, el frío filtrándose en tus huesos, tu fusil firmemente aferrado, su cañón todavía caliente por el último intercambio. Mirarías los rostros a tu alrededor, jóvenes recién salidos del instituto, junto a veteranos curtidos con ojos que habían visto demasiado. En cada mirada encontrarías la misma pregunta, tácita pero gritando: ¿es este el final? ¿Es aquí donde termina nuestra historia? Los gritos distantes de los heridos, amortiguados por la magnitud del valle, servían como una sombría sinfonía a su apuro. Cada gemido desvanecido era un testimonio de la brutal eficiencia del enemigo y un crudo recordatorio de su propia existencia precaria. Habían sido tomados por sorpresa, un error de cálculo táctico que los condujo a esta pesadilla geográfica. Lo que comenzó como una misión de reconocimiento se había convertido en un asedio en toda regla. Los refuerzos eran un mito, sus líneas de comunicación cortadas días atrás. La radio, un salvavidas al mundo exterior, ahora solo emitía estática, una cruel burla jugada por las cordilleras. Las municiones se racionaban a una sola bala por hombre, el agua era un bien precioso compartido con moderación, y las últimas raciones de campaña se habían consumido hace horas. Lo único que tenían en abundancia era la certeza corrosiva de que el próximo asalto sería el último. Esta no era una escena de una película de Hollywood, donde una carga de caballería de último minuto salva el día. Este era un combate crudo y sin adornos, despojado de toda gloria, dejando solo la lucha primal por la supervivencia. El aire estaba espeso con el sabor metálico de la sangre, no solo de los heridos, sino del miedo que impregnaba cada respiración. Cada crujido en el denso follaje, cada sombra movediza en la línea de la cresta, enviaba una descarga de adrenalina a través de sus cuerpos exhaustos. Eran un rebaño de ovejas, acorralado y esperando a los lobos. Su oficial al mando, un curtido mayor llamado Davis, caminaba por el puesto de mando improvisado, su rostro marcado con el peso de 300 vidas. Daba órdenes a gritos, intentaba levantar el ánimo, pero incluso su voz, habitualmente un testimonio rotundo de autoridad, llevaba un trasfondo de desesperación. Había lanzado contra el enemigo todas las tácticas convencionales, maniobras de flanqueo, fintas de retirada, contraataques desesperados, todas recibidas con una resistencia brutal e inflexible. El valle era una fortaleza para el enemigo y una tumba para los marines. ¿Qué haces cuando se han agotado todas las opciones estratégicas? Cuando el propio paisaje conspira contra ti, cuando el enemigo te supera en número 10-1, domina la altura y conoce cada uno de tus movimientos, cuando las únicas opciones que quedan son la rendición o la aniquilación. Es en momentos como estos, en el precipicio mismo de la desesperación, donde el espíritu humano es verdaderamente puesto a prueba. Es cuando el coraje se vuelve menos sobre cargar hacia adelante y más sobre encontrar un atisbo de esperanza en el abismo más oscuro. Para los 300 hombres atrapados en ese valle implacable,
Su destino parecía sellado. Sus nombres, sus historias, sus sueños, todos a punto de ser tragados por la historia de una escaramuza olvidada. Pero a veces, cuando toda lógica dicta la derrota, cuando toda solución convencional ha fallado, un acto único e imposible puede desafiar las probabilidades. A veces se necesita un hombre, con una mente poco convencional y una habilidad sin igual, para sacar un milagro de las fauces de una muerte segura. Un solo disparo, un disparo imposible, de último aliento, disparado a través de una extensión implacable, para traer a 300 vidas americanas a casa desde un valle perdido. La pregunta no era solo si se podía hacer, sino quién se atrevería siquiera a concebir un riesgo tan audaz. La respuesta, por improbable que fuera, no residía en una gran maniobra estratégica o un asalto frontal de última hora, sino en la presencia tranquila, casi inadvertida, de un hombre. El valle mismo era una cruel jugarreta de la naturaleza, un tazón de la muerte tallado en el paisaje implacable. Sus laderas empinadas y dentadas, cubiertas de matorrales densos y espinosos, parecían inclinarse hacia adentro, oprimiendo a los marines atrapados. El enemigo, atrincherado en posiciones fortificadas a lo largo de las crestas, disfrutaba de una vista casi omnisciente. Cada movimiento abajo era escudriñado, cada intento de ganar terreno recibido con una lluvia de disparos. No era solo el terreno físico lo que era una pesadilla, era la guerra psicológica. El constante parloteo distante de las radios enemigas, las ráfagas esporádicas de ametralladora, diseñadas para mantenerlos en vilo, los silencios espeluznantes que prometían una tormenta inminente, todo ello desgastaba su determinación. El aire estaba espeso con el aroma del miedo, del sudor y la sangre rancia, un recordatorio omnipresente de que no solo estaban superados en número, sino también superados en maniobra y potencia de fuego. Las bajas aumentaban con cada hora que pasaba, no solo por enfrentamientos directos, sino por la tensión implacable, la falta de sueño, el hambre y la sed corrosivos. Los suministros médicos eran críticamente bajos, médicos y enfermeros, o sanitarios, haciendo milagros con recursos menguantes, sus rostros sombríos bajo la luz parpadeante de un solo farol. La comunicación con el mando se había desvanecido días atrás, dejándolos varados en un vacío de estática, aislados de cualquier esperanza de refuerzo o extracción. Cada intento de enviar una patrulla, de encontrar una debilidad en el cordón enemigo, había sido brutalmente repelido. El mayor Davis, a pesar de su inquebrantable coraje, veía cómo la moral de sus hombres se drenaba como agua a través de tierra agrietada. Había intentado todo según el manual, cada táctica que había aprendido en Cuántico, cada estrategia forjada en el crisol de campañas anteriores. Pero este valle, este enemigo, desafiaba todos los libros de texto. Era una realidad sofocante e ineludible, un nudo corredizo que se apretaba con cada minuto que pasaba. Los 300 hombres no eran solo una unidad, eran padres, hijos, hermanos, muchachos de granjas de Kansas y calles de la ciudad de Nueva York, todos enfrentando la misma fría y dura verdad. Probablemente iban a morir aquí. En medio de esta desesperación sofocante, una figura se movía con un tipo de calma diferente. El sargento Elias Thorne era un hombre forjado en un molde distinto, un francotirador marín veterano cuya tranquila actitud a menudo enmascaraba la mente afilada como una navaja debajo. Él no era de la camaradería bulliciosa del comedor, ni de las fanfarronadas ruidosas del cuartel. Su presencia era como una sombra, a menudo inadvertida hasta que se sentía su ausencia. Años de servicio dedicado, desde las llanuras cocidas por el sol de África del Norte hasta los infiernos selváticos del Pacífico, lo habían forjado en un instrumento de precisión. Poseía una reputación legendaria entre aquellos que realmente entendían el arte del tiro de precisión, una habilidad que rozaba lo místico. Thorne era un hombre de pocas palabras, sus observaciones hechas no con su boca, sino con sus ojos. Esos ojos, del color de las nubes de tormenta, no se perdían nada. Escaneaban el terreno con una intensidad casi predatoria, no solo viendo rocas y árboles, sino leyendo los sutiles cambios del viento, trazando los arcos invisibles de las balas,
entendiendo la psicología del enemigo en la colocación de un solo puesto de guardia. No solo calculaba la balística, parecía sentir el viaje de la bala, su baile con la gravedad y la resistencia del aire. Para él, el entorno no era un conjunto de obstáculos, era un puzzle complejo y vivo, cada elemento una pista. Pasaba horas, a veces días, observando, mapeando las corrientes invisibles del aire, la forma en que la luz engañaba a la vista a diferentes horas, los sutiles hábitos del enemigo. Sus métodos, aunque innegablemente efectivos, a menudo rozaban lo poco convencional, ganándose un respeto silencioso de sus compañeros, pero también un grado de escepticismo de los oficiales que favorecían enfoques más tradicionales. Él no era de seguir una lista de verificación. Él era la lista de verificación. No solo apuntaba, se convertía en una extensión del rifle, la bala, el objetivo. Había susurros entre los marines más jóvenes sobre la habilidad casi sobrenatural de Thorne para realizar disparos que nadie más intentaría. Historias de distancias imposibles y objetivos oscurecidos por condiciones imposibles. Era el tipo de hombre que podía encontrar una solución donde otros solo veían un muro impenetrable, no porque fuera imprudente, sino porque su comprensión de las variables estaba simplemente en otro nivel. Lo que impulsaba esta determinación inquebrantable, esta búsqueda implacable del disparo perfecto, era algo de lo que Thorne rara vez hablaba. Tal vez eran los fantasmas de batallas pasadas, los rostros de camaradas perdidos, una promesa silenciosa hecha a sí mismo de que nunca dejaría a otro hombre atrás si había incluso un susurro de una oportunidad. O tal vez era simplemente la motivación innata de un verdadero artesano, obligado a empujar los límites de su arte, especialmente cuando vidas pendían de un hilo. A medida que la situación en el Valle Perdido se volvía más desesperada, a medida que las estrategias convencionales del Mayor Davis se desmoronaban, la mente poco convencional de Thorne comenzó a ver patrones, a identificar una debilidad fugaz, casi imperceptible, en el agarre aparentemente impenetrable del enemigo. Vio no un muro, sino una grieta única y microscópica. Vio una salida, pero requeriría un riesgo tan audaz, un disparo tan imposible, que haría que incluso el francotirador más curtido se burlara. Pero para Elias Thorne, lo imposible era simplemente una invitación a redefinir los límites de lo que era posible. Y así, Thorne, con su mezcla única de intuición y precisión quirúrgica, comenzó a ver lo que nadie más podía. Había pasado incontables horas observando los movimientos del enemigo, no solo a los soldados rasos en el terreno, sino los sutiles cambios en su estructura de mando. Notó un patrón, una vulnerabilidad fugaz. En lo alto de la cresta central se había establecido un puesto de mando improvisado, camuflado pero no completamente oculto de un ojo perspicaz y un potente visor. Y ocasionalmente, solo por unos preciosos segundos, un oficial enemigo de alto rango, claramente el pilar de sus asaltos coordinados, se exponía. Era un fantasma, apareciendo y desapareciendo, pero Thorne había catalogado cada aparición, cada segundo de exposición. Había encontrado su objetivo. Su propuesta, cuando finalmente se la presentó al Mayor Davis, fue recibida con un silencio tan profundo que pareció amplificar los sonidos distantes de los disparos. La voz de Thorne, tranquila y firme, expuso lo imposible. Un único disparo de precisión abarcando una distancia inaudita, dirigido a ese escurridizo comandante enemigo. Lo llamó un disparo de último aliento, Last Breath Shot, un riesgo tan extremo, tan completamente en contra de la sabiduría convencional, que rozaba la locura. Solo la distancia era asombrosa, más de 2000 yardas, más de 1800 metros, un alcance donde la trayectoria de una bala era menos una línea recta y más un arco, una danza con la gravedad y los caprichosos vientos de la montaña. El Mayor Davis, un hombre cuya carrera se había construido sobre decisiones tácticas sólidas y un liderazgo de libro, miró a Thorne como si el sargento acabara de proponer volar a la luna en una escoba. «Sargento», logró decir finalmente Davis, su voz densa con incredulidad, «¿ha perdido la cabeza? Esto no es una exhibición de práctica de tiro en el Mojave. Esto es una guerra, un disparo de 2000 yardas. En estas condiciones».
Eso no es un disparo, Thorn, es una plegaria, una suicida. Otros oficiales en el puesto de mando improvisado intercambiaron miradas, una mezcla de incredulidad y lástima por el francotirador aparentemente engañado. Un teniente se burló. Incluso si pudieras darle, sargento, ¿y luego qué? ¿Un solo hombre? No cambiará nada, simplemente lo reemplazarán. Thorn no se inmutó. Su mirada permaneció fija en Davis, inquebrantable. Señor, con todo respeto, he observado su estructura de mando. Este oficial no es solo un comandante, es el comandante. Él orquesta sus movimientos, su sincronización, su presión implacable. Si lo eliminamos, su asalto coordinado se desmorona. Nos da tiempo. Crea caos. Podría ser la única ventana que tengamos para la extracción. Habló con una autoridad tranquila, no suplicando, sino presentando un hecho frío y duro. No estaba pidiendo permiso, estaba declarando una solución. La lucha por obtener la aprobación fue ardua. Una batalla de voluntades contra el escepticismo arraigado. El mayor Davis, agobiado por la responsabilidad de 300 vidas, veía el plan de Thorn como una fantasía desesperada, un delirio de último aliento de un hombre llevado demasiado lejos. Argumentó, caminó de un lado a otro, exigió alternativas más convencionales, pero Thorn no tenía ninguna que ofrecer. Todas las demás opciones se habían agotado. El sargento, sin embargo, poseía una persistencia tranquila que era tan inquebrantable como la roca de la montaña. Expuso sus cálculos, detallando cada variable. La diferencia exacta de elevación, los patrones de viento predominantes que había trazado minuciosamente durante días, la caída de la bala para su rifle y munición específicos. Habló de presión atmosférica, inversiones de temperatura, incluso del efecto Coriolis, la sutil desviación causada por la rotación de la Tierra. No eran suposiciones, eran puntos de datos meticulosamente recopilados, presentados con la precisión de un ingeniero experimentado. «Señor», insistió Thorn, su voz baja pero firme, «el objetivo se expone durante un promedio de 4.7 segundos, 2 veces al día, al amanecer y al anochecer. La ventana es estrecha, el disparo es difícil, pero no es imposible. Es nuestro único tiro». Davis, agotado por días de lucha implacable y el peso aplastante de la derrota inminente, finalmente cedió, no por convicción, sino por puro y desesperado agotamiento. Vio la sombría determinación en los ojos de Thorn, una resolución que reflejaba la suya, aunque enfocada en un único y audaz acto. «Está bien, sargento», suspiró Davis frotándose las sienes. «Tendrá su tiro. Pero entienda esto, Thorn, si falla, si todo esto es en vano, entonces 300 hombres mueren por una fantasía. Las vidas de cada marín en este valle dependen de esa bala». El peso psicológico de esas palabras era inmenso, una carga aplastante que Thorn tenía que llevar solo. Sabía que un solo error de cálculo, un lapso momentáneo en la concentración, significaba no solo un objetivo fallido, sino la perdición de cada hombre a su alrededor. El aire pareció espesarse con las expectativas tácitas, las oraciones silenciosas de hombres que habían oído los susurros del plan de Thorn y se aferraban a él con una esperanza desesperada y frágil. Con un sombrío asentimiento, Thorn se retiró a su posición elegida, un precario puesto de observación con vistas al valle, ofreciendo la vista más clara, aunque todavía imposiblemente distante, del puesto de mando enemigo. Su preparación fue meticulosa, casi ritualista. Desarmó su fusil de francotirador M40 hasta sus componentes básicos, limpiando cada centímetro del cañón, revisando el estriado en busca de la más mínima imperfección. Recalibró su visor, ajustando el paralaje, asegurándose de que cada clic fuera preciso. Inspeccionó meticulosamente cada cartucho de munición, pesándolos, revisando cualquier inconsistencia en el latón o el asiento de la bala. No solo estaba preparando un rifle, estaba preparando una extensión de su propia voluntad, un instrumento de salvación. Pasó horas estudiando el terreno a través de su visor, no solo el objetivo, sino las corrientes de aire, el brillo del calor que se elevaba desde el suelo del valle, los sutiles cambios en la luz a medida que el sol recorría el cielo. Utilizó un pequeño anemómetro de mano para medir la velocidad y dirección del viento,
no solo en su posición, sino estimando su efecto a lo largo de las 2000 yardas completas de la trayectoria de vuelo de la bala. Bosquejó diagramas, llenó cuadernos con números, haciendo referencias cruzadas, recalculando, su mente un torbellino de física y balística, todo mientras mantenía una calma exterior que desmentía la inmensa presión. Comía poco, dormía aún menos, su concentración era absoluta. Sabía que esto no se trataba solo de alcanzar un objetivo, se trataba de alcanzar un objetivo en movimiento, en condiciones adversas, a una distancia que nadie más intentaría. Enfrentó sus propias dudas internas, el susurro de «imposible» que intentaba colarse en su mente, pero las reprimió, reemplazándolas con datos fríos y duros y una creencia inquebrantable en su propia capacidad. Mientras el crepúsculo comenzaba a pintar el cielo con tonos naranjas y morados, proyectando sombras largas y engañosas a través del valle, Thorn estaba en posición. Mientras el crepúsculo comenzaba a pintar el cielo con tonos naranjas y morados, proyectando sombras largas y engañosas a través del valle, Thorn estaba en posición. Estaba tumbado boca abajo, el fusil de francotirador M40, una extensión de su cuerpo, su acero frío presionado contra su mejilla. El mundo fuera del visor se había encogido, desvaneciéndose en una periferia borrosa. Todo lo que existía era la retícula, la cresta distante y las corrientes invisibles de aire que bailaban entre él y su objetivo. Su respiración era superficial, controlada, cada inhalación y exhalación un acto deliberado, un ritmo diseñado para calmar el latido frenético de su corazón. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, pero relajado, una paradoja de preparación forjada por años de combate. No solo estaba mirando a través de un visor, estaba mirando hacia el futuro, un futuro donde 300 vidas o regresaban a casa o se convertían en otra estadística olvidada. La espera fue un crisol. El comandante enemigo, un fantasma de la cresta, era notoriamente esporádico en sus apariciones. Thorn había trazado sus hábitos, pero los hábitos en la guerra eran cosas inconstantes. Necesitaba esa ventana precisa, un momento de viento estable, una franja de luz que iluminara lo justo y la exposición fugaz del objetivo. El tiempo se estiró, elástico y agonizante. Abajo, en el valle, los otros marines se acurrucaban, con los ojos fijos en la cresta, esperando el inevitable próximo asalto, sin ser conscientes del juego silencioso y desesperado que se desarrollaba sobre ellos. El mayor Davis, de vuelta en el puesto de mando improvisado, revisaba periódicamente su reloj, su rostro una máscara de sombría anticipación, su fe en Thorn una cosa frágil contra el peso de las probabilidades imposibles. Las horas se fundieron en lo que se sintió como una eternidad. El cielo púrpura se oscureció hasta volverse un negro como la tinta, salpicado de estrellas que parecían indiferentes al drama humano que se desarrollaba debajo. Entonces, justo cuando las primeras franjas de luz antes del amanecer comenzaron a suavizar el horizonte oriental, pintando la cresta controlada por el enemigo con un relieve marcado e implacable, sucedió. Una figura, inconfundible en su postura y posición, emergió brevemente del puesto de mando camuflado. El viento, que había sido una bestia caprichosa toda la noche, pareció contener la respiración por un solo instante perfecto. La luz era la justa, una cruel ironía del amanecer que iluminaba el objetivo durante unos preciosos segundos. El ojo de Thorn se entrecerró, su concentración absoluta. Las miras se asentaron. No pensó, él sabía. Cada cálculo, cada variable, cada respiración, cada latido del corazón había conducido a este momento singular y definitorio. Su dedo, calloso y firme, encontró el gatillo. Fue una presión suave como una pluma, una presión lenta y deliberada que pareció durar una eternidad. El rifle ladró, un golpe seco y concusivo que resonó brevemente a través de la tranquilidad previa al amanecer, destrozando el silencio opresivo del valle. El retroceso fue un empujón familiar, pero Thorn apenas lo registró. Su ojo permaneció pegado al visor, siguiendo el viaje imposible de la bala. Por una fracción de segundo, nada. Luego, una diminuta y casi imperceptible bocanada de polvo y roca explotó precisamente donde el comandante enemigo había estado de pie.
La figura se desplomó, un títere con sus hilos cortados, desapareciendo detrás de la barricada baja. Un jadeo colectivo y desconcertado se extendió por las líneas enemigas en la cresta. Estalló el caos. Lo que había sido un conjunto disciplinado y coordinado de fuerzas enemigas preparándose para su asalto al amanecer, se disolvió en un frenesí de gritos y movimientos confusos. Las radios crepitaron con comandos frenéticos e ininteligibles. Los oficiales señalaban salvajemente, sus formaciones rompiéndose, sus movimientos repentinamente inconexos y vacilantes. El pilar se había ido. Abajo, en el valle, los marines atrapados escucharon el único disparo. Fue una anomalía, un solo crujido en la sinfonía de la charla distante del enemigo y el fuego de acoso esporádico. Levantaron la vista, confundidos. Luego lo vieron, el desorden del enemigo. ¿Qué estaba pasando? Su esperado y abrumador asalto al amanecer flaqueó y luego se detuvo por completo. Figuras en la cresta, hace momentos listas para el ataque, ahora se movían sin rumbo, algunas buscando abiertamente, otras señalando hacia el mismo lugar donde la bala de Thorn había encontrado su marca. Habían sido golpeados por fuego amigo. Fue un golpe de suerte, un milagro, una onda de asombro aturdido, rápidamente seguida por una oleada de esperanza frágil y desesperada, se extendió por las líneas americanas. El mayor Davis, que se había estado preparando para el ataque, observó a través de sus prismáticos con la mandíbula floja. Vio cómo la estructura de mando del enemigo se desmoronaba en tiempo real. Los movimientos meticulosos y sincronizados que habían caracterizado sus ataques anteriores fueron reemplazados por confusión y vacilación. La ofensiva del enemigo, que había parecido tan inexorable, tan segura de aniquilarlos, fue repentina e inexplicablemente rota. No era una retirada completa, todavía no, pero era una pausa, un momento de profunda vulnerabilidad que no había existido segundos antes. Thorn, todavía boca abajo, observó un momento más, confirmando que el objetivo había caído, confirmando el caos. Luego, en silencio y metódicamente, empacó su equipo. No había pronunciado una palabra desde que expuso su plan, y no pronunciaría una ahora. Su trabajo estaba hecho, el disparo estaba hecho, lo imposible se había hecho realidad, y el efecto dominó había comenzado, creando una ventana, una oportunidad, por muy pequeña que fuera, para que 300 hombres vieran otro amanecer. El valle, hace momentos una tumba, ahora contenía un frágil eco de esperanza, un testimonio del poder de la visión audaz de un hombre y una creencia inquebrantable en una única bala perfectamente colocada. El frágil eco de esperanza se transformó rápidamente en un rugido de acción coordinada. El mayor Davis, aprovechando la ventana crítica de caos, dio órdenes a gritos en una radio de campaña que de repente funcionaba. El enemigo, tambaleándose por la pérdida repentina e inexplicable de su comandante, estaba en desorden. Su asalto al amanecer, cuidadosamente planeado, se había derrumbado, reemplazado por confusión y escaramuzas sin líder. Esto no era una retirada total, pero era suficiente. La ventana estaba abierta. En cuestión de horas se puso en marcha un plan de extracción rápido y audaz. Helicópteros, previamente considerados imposibles de desplegar debido a la coordinación de defensa aérea del enemigo, ahora encontraron una brecha momentánea. Los Marines, impulsados por una oleada casi milagrosa de adrenalina y un renovado propósito, se abrieron paso luchando hasta las zonas de aterrizaje designadas, sus movimientos ya no defensivos, sino decididos, agresivos. El valle, que había devorado su esperanza, ahora presenciaba su desafiante escape. 300 hombres, golpeados pero vivos, fueron sacados de las fauces de la derrota. El sargento Elias Thorn, fiel a su naturaleza, fue uno de los últimos en ser evacuado. No buscó elogios ni felicitaciones. Su disparo de suerte, como algunos lo llamaron inicialmente, fue rápidamente reconocido por lo que realmente era: un acto de habilidad, previsión sin paralelo y una comprensión de la balística casi sobrehumana. La historia se extendió como un reguero de pólvora a través de los canales militares, evolucionando de un rumor susurrado a una leyenda certificada.
Se convirtió en un estudio de caso en cuántico y otras instalaciones de entrenamiento, no solo sobre puntería, sino sobre guerra no convencional, sobre encontrar el único punto de fallo en un enemigo abrumador. Thorn, el francotirador tranquilo y excéntrico, se convirtió en un héroe silencioso, su nombre pronunciado con reverencia. No solo había disparado una bala, había disparado un faro de esperanza que salvó a toda una compañía. Su acto demostró que, a veces, la solución más audaz y aparentemente simple, ejecutada con precisión absoluta, puede desentrañar las situaciones más complejas y terribles. No se trataba de fuerza bruta, se trataba de genio quirúrgico, pero el legado del disparo de último aliento de Thorn se extiende mucho más allá de las colinas empapadas de sangre de ese valle olvidado. Es un profundo testimonio del poder de un solo individuo, un crudo recordatorio de que incluso cuando las probabilidades están increíblemente en contra, una persona con una convicción inquebrantable y una habilidad extraordinaria puede reescribir el destino. Es una historia que resuena a través del tiempo, recordándonos la carga del visionario, el desafío de ver soluciones donde otros solo ven muros, de atreverse a proponer lo imposible cuando la sabiduría convencional dicta la rendición. Esto no se trataba solo de la puntería de un francotirador, se trataba de coraje más allá de la bala. Era la valentía de mantenerse firme contra el escepticismo institucional, de confiar en la propia visión no convencional cuando todos los demás dicen que es una tontería. Thorn no solo apretó un gatillo, sacó a toda una unidad del abismo, demostrando la profunda verdad de que a veces la simplicidad en la complejidad es el arma definitiva. Una acción única y enfocada puede desentrañar problemas intrincados que parecen insuperables. Su acto creó un efecto dominó, una ola de esperanza y determinación que salvó no solo 300 vidas, sino que inspiró a incontables otros. Nos enseñó que el verdadero liderazgo no siempre se encuentra en la voz más fuerte o el rango más alto, sino a menudo en la dedicación tranquila y meticulosa de alguien dispuesto a superar los límites de lo que se cree posible. Entonces, ¿qué nos enseña hoy el disparo imposible del sargento Elias Thorn, lejos del polvo y el peligro de ese valle perdido? Nos enseña a cuestionar el statu quo, a buscar la respuesta no convencional y a nunca, jamás, subestimar el poder de un individuo único y decidido. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos lo que parecen desafíos insuperables, ya sea en nuestras carreras, nuestras batallas personales o la búsqueda de nuestros sueños, recordemos a Thorn. Recuerda que lo imposible a menudo es solo una etiqueta para algo que aún no se ha hecho. Tu visión audaz, tu persistencia implacable, tu esfuerzo de último aliento, podría ser lo único que cambie el rumbo. Si esta historia de coraje puro y acción ingeniosa resonó contigo, si te hizo repensar lo que es posible, entonces haz un favor. Dale a me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has enfrentado una situación imposible y has encontrado una solución no convencional? Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de individuos extraordinarios que desafiaron todas las probabilidades. Porque a veces, todo lo que se necesita es una persona, un momento, un disparo, para cambiarlo todo.